Muy bien, bienvenidos a todos. Esto es Física Aplicada. Mi nombre es Pablo Godino y hoy comenzaremos con nuestro primer atrapante módulo 1 de esta materia, en la cual presentaremos una situación problemática aprovechando los conceptos vertidos en este módulo. Muy bien, ¿qué vamos a ver nosotros en este primer módulo de física aplicada para tener en cuenta y para que repasemos esos conceptos en esta primera instancia? Muy bien, vamos a ver primero cuáles son las unidades fundamentales y los tipos de magnitudes que nosotros trabajamos en la física, y también vamos a comenzar a trabajar con las ecuaciones más importantes de la cinemática. Si observan la placa, por favor, van a ver un resumen de todo lo que este módulo compendia. Fíjense bien, cuando hablamos de la parte de la física que corresponde a magnitudes escalares y vectoriales, ya necesariamente estamos haciendo una referencia a una fuerza que es una magnitud vectorial de las más importantes. Dentro de ese equilibrio de fuerzas que vamos a hablar de cómo se compone una fuerza, cuáles son los elementos que necesito para que una fuerza quede correctamente planteada, cuáles son las medidas y los sistemas que se trabajan dentro de ello. Y finalmente, para la aplicación, para la reducción de una fuerza o para la multiplicación, están las máquinas simples. La palanca, la polea o un conjunto de poleas como aparejos, la palanca también con sus diferentes estilos, el torno también como una forma diferente de multiplicación de fuerza, y el plano inclinado, que va a formar parte también de nuestro esquema dentro de la situación problemática que hemos planteado para este primer módulo. Ahora bien, cuando hablamos de la estática, antes hay que definir, cuando hablamos de elementos de una fuerza, hay que definir qué necesito yo para plantear de que estoy aplicando una fuerza. Además de conocer el valor 100 y además de conocer la magnitud que se requiere, newton o kilogramo fuerza o lo que sea, necesito además conocer la dirección en la cual va a ser aplicada y también el sentido en el cual se aplicará. La línea de acción sobre la cual se ejecuta una fuerza es la dirección de la fuerza. Y a su vez el sentido le da de alguna manera la aplicación de esa fuerza en la posición correcta, cosa que en una misma dirección puede plantearse dos sentidos diferentes. Ahora, dentro de todo lo que son magnitudes escalares y vectoriales, la fuerza es una magnitud vectorial, en el sentido de que significa que necesito tres elementos para poder definirla correctamente: la magnitud, la dirección y el sentido. Dentro de todas estas magnitudes escalares y vectoriales, nosotros tenemos como elementos muy importantes unidades que son fundamentales, las unidades que surgen como un concepto básico, como la distancia o el tiempo, etcétera, etcétera, y otras unidades que surgen como un cálculo de las anteriores, como por ejemplo la velocidad como distancia sobre tiempo, es una unidad derivada de las unidades fundamentales anteriores, o la aceleración también como la variación de la velocidad con el tiempo, etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto, la capacidad en litros que tiene un tanque, una damajuana, una botella o lo que sea, es una magnitud que en sí misma ya está mostrando que no necesito dirección ni sentido. Por lo tanto, es una magnitud escalar de alguna manera. Muy bien, cuando nosotros hablamos de fuerza, la concurrencia de fuerzas aplicada a un punto, que es uno de los conceptos clave que nosotros tenemos que desarrollar en este módulo, antes de desarrollar los conceptos de máquinas simples, es saber calcular la fuerza resultante, que sería la equivalente vectorial a todos los vectores fuerza que yo estoy utilizando o aplicando en un cuerpo. Habitualmente, cuando nosotros aplicamos las fuerzas a un cuerpo, vamos a pensar, por lo menos en este caso, que el cuerpo
se puede representar como un solo punto y todas las fuerzas concurren a él, con la cual yo tendré una fuerza resultante. Esa resultante se obtiene vectorialmente a través del método del paralelogramo o a través de cualquier otro método gráfico que hayan visto ustedes, como la prolongación de un vector a continuación del otro, armando un polígono en el cual, uniendo los extremos, tengo el vector resultante. O también, y más importante, la forma matemática de calcular esta sumatoria de fuerzas, que es a través de la descomposición del vector en elementos en direcciones conocidas. Para ello, cada vector o cada situación en que tengamos un vector debe estar colocado en un sistema de referencias x, y. X horizontalmente y verticalmente, o en realidad en la posición en que nosotros querramos, y luego descomponer esos vectores de acuerdo a lo que ocurra más dentro del experimento. Muy bien, si yo tengo un vector determinado, el componente vertical de ese vector será el valor de esa fuerza multiplicado por el seno del ángulo comprendido entre el vector y el eje horizontal. Y la componente horizontal, hablando de ello, será la fuerza o la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo comprendido entre el vector y el eje horizontal. De alguna manera, esa descomposición de fuerzas puede producirse una o mil veces y luego la sumatoria de todos los componentes en X y la sumatoria de todos los componentes en Y me dan una fuerza resultante. Por supuesto que las componentes en X y las componentes en Y no pueden sumarse automáticamente, sino que deben sumarse vectorialmente. Ahí podemos usar el teorema de Pitágoras. La resultante será la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado, y si a todo eso le sacamos la raíz cuadrada, podríamos sacar la resultante, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo que estamos formando. Y a su vez, si tuviéramos una resultante con sus componentes y quisiéramos sacar nosotros el ángulo que forma la resultante con la horizontal, bastará simplemente calcular la tangente del ángulo a partir del cual se calculará como la tangente de RI o componente en Y como dividido o el cociente con RX o la componente en X. Si ustedes observan ahí en el apunte van a ver algunos ejemplos inclusive, o en realidad es bastante sencillo que con la práctica puede calcularse cualquier cosa o casi cualquier cosa. Muy bien. Un punto súper importante que nosotros vamos a desarrollar es la utilización de máquinas simples que nos ayudan a la multiplicación de fuerzas. Dijimos la palanca, por supuesto si han leído, es un punto de referencia, una fuerza resistente, una fuerza motora que pueden cambiar de lugar o de posición, y eso puede generar un momento en el cual la fuerza puede aumentarse o puede disminuirse. El hecho de utilizar un rompenueces es utilizar una palanca, en el cual estoy multiplicando la fuerza debido a la fuerza motora que estoy haciendo. El hecho de utilizar un sub y baja, el hecho de utilizar una tenaza, el hecho de levantar tierra con una pala, estoy teniendo un punto de apoyo, una fuerza resistente y una fuerza motora. A partir de la polea, por ejemplo, podemos cambiar la dirección de una fuerza, y también a partir de un aparejo podemos hacer una multiplicación de fuerzas a través de una combinación de los radios de las poleas, como puede verse dentro del punto que hemos visto dentro del apunte, y si ustedes han leído o han tenido oportunidad de leerlo. Ahora, fundamental es la aplicación de todo esto a la cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin integrar las causas que lo componen. Dentro de la cinemática en general, nosotros hablamos de movimientos rectilíneos, movimientos que se ejecutan en una sola línea o en una sola dirección, y a su vez se dividen en dos: los movimientos rectilíneos uniformes, aquellos que tienen velocidad constante, y los movimientos rectilíneos uniformemente variados, aquellos que tienen aceleración constante.
Este concepto es muy importante. Un movimiento rectilíneo, uniformemente acelerado o uniformemente retardado, simplemente consiste en un movimiento en el cual la velocidad va en aumento porque el vector aceleración coincide con el de velocidad, o la velocidad va en disminución porque el vector aceleración va en sentido opuesto al vector velocidad. Estos conceptos son muy importantes. Es decir, y insisto en la idea en que el concepto en este caso es más importante que el valor en sí mismo. Y además, insisto en la idea de que en la física lo importante es darle magnitud a las cosas. La escala, que es muy importante y dentro de las cuales hemos visto también dentro de este módulo un montón de prefijos con respecto a utilizar números muy grandes o muy pequeños, y eso también forma parte de lo que debo saber dentro de las escalas de la notación científica. Tienen que ver con la característica fundamental de la física con respecto a la matemática en general, que es trabajar con magnitudes. Una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado quiere decir que la velocidad de un cuerpo se aumenta en 1 metro por segundo cada segundo. O sea, si yo tengo un cuerpo cuya aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado, entonces en el primer instante tendrá 0 metros por segundo de velocidad, luego 1 metro por segundo, luego 2 metros por segundo, luego 3 metros por segundo, y así calcularemos todo. Muy bien, espero que les vaya muy bien, utilicen bien las fórmulas de cinemática que hemos planteado y veamos cómo nos va con la situación que les he preparado para resolver. Nos vemos. Muy bien, vamos a aprovechar los conocimientos que hemos repasado en la parte anterior para aplicarlos a una situación problemática. La situación problemática es la siguiente. Ahí van a observar algunos datos, les pido que tomen nota y presten atención porque, bueno, van a ser necesarios para la resolución del problema. Se trata de lo siguiente: queremos cargar nosotros un bloque de madera en el cual se ven las dimensiones. Es un bloque de madera bastante grande, tiene 1,20 metro de ancho, 1,20 metro de largo y 90 centímetros de altura, y lo queremos cargar a un camión. Ok, la plataforma del camión está a 1,30 metro del piso. ¿Cómo podemos cargar este peso, elevarlo hasta esa altura a través de alguna máquina simple? Bueno, tenemos a la mano una rampa. La rampa ya está hecha, simplemente nosotros la vamos a utilizar para subir la carga al camión. Ahora, dentro de esta situación vamos a generar algunos cálculos para que veamos qué es cuál es la ventaja, digamos, del hecho de usar la rampa y no otra cosa. Muy bien. Supongamos que la rampa fija tiene 40 grados de inclinación con respecto al suelo y llega exactamente al borde de la plataforma del camión. También supongamos que el palet de madera, la carga, está puesta sobre una plataforma, también con rulemanes, que disminuye a cero o prácticamente a cero la fricción con el piso, si no sería imposible desplazar este bloque. También necesitamos conocer el peso de la madera, porque yo en realidad desconozco cuánto pesa el bloque completamente, pero he averiguado el peso específico de la madera de pino, que es el bloque que quiero subir. Y en este caso el peso específico de la madera es 0,5 por 10 a la 3 kilogramos fuerza por metro cúbico. En este caso el peso específico es un concepto que vamos a nosotros utilizar más adelante, pero lo tomo ahora para que nos vayamos acostumbrando también. Peso específico es el peso de material por unidad de volumen. En este caso, la cantidad de kilogramos que pesa el material por metro cúbico. Tendré que ver qué volumen de madera tengo para obtener el peso total, por supuesto, multiplicándolo por el peso específico. ¿Está claro? Es decir, multiplicando el peso específico, que es por unidad determinada, por una unidad de volumen fija, por el volumen del material que tengo, tendré el peso total.
Ese peso total es el que yo tengo que levantar y será parte del cálculo de lo que tengo que hacer. Muy bien. Supongamos que en la plataforma del camión, al borde de la plataforma, hay una polea instalada que me permite jalar una cuerda y elevar la carga con una cuerda y de alguna manera pararme en la plataforma del camión y tirar más cómodamente la carga, para que no tenga que levantar la carga solamente con la inclinación que me están dando en 40 grados, sino que yo pueda cómodamente subirme a la plataforma del camión y ver de alguna manera cómo tirar de la carga más cómodamente. Si ustedes observan la placa, salvando las distancias, van a ver una estructura más o menos parecida de lo que quiero que se imaginen de alguna manera de cómo debería ser la situación. En este caso, no imaginen que la carga la voy a levantar así como lo está haciendo el muñequito, sino que hay una polea y por el tamaño de la carga estoy yo tirando de la cuerda desde arriba del camión. Ahora bien, esa cuerda en general, al pasar por una polea, como es una polea simple, no está disminuyendo ni aumentando la fuerza, sino simplemente cambiando el vector dirección de la fuerza, simplemente para que yo pueda jalar la cuerda con más comodidad. Ahora, dentro de este cálculo, tengo que considerar también otras opciones. Si yo quiero calcular, una vez tenido el peso total del palet, la tensión que debe soportar la cuerda, deberé, de alguna manera, como parte de la pregunta que debo plantear, cuál es la tensión en la cual yo tengo en esa cuerda, deberé plantear un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, como parte del contenido de lo que hemos visto, es un punto, el cuerpo al que estoy moviendo, en este caso el bloque de madera se considera como un punto, y veo todas las fuerzas que están ejercidas sobre él. Esta es una parte muy importante de la resolución del problema. Tengo que plantear un gráfico, un esquema. En este caso, en la física, ayuda muchísimo el hecho de hacer gráficos porque me orientan más en el momento de trabajar sobre todo con fuerzas y magnitudes vectoriales, como habíamos visto hace un ratito. Muy bien. En el diagrama de cuerpo libre tendré que tener en cuenta ¿qué cosa? Las fuerzas que están aplicadas sobre la madera en el medio o el bloque de madera en el medio de la plataforma. Tengo la tensión de la cuerda por un lado, en la dirección en que la madera está subiendo por la plataforma, y por otro lado tengo el peso. El peso, por supuesto, de la madera, que ya lo he calculado, es un vector hacia abajo, vertical, que como la madera se está trasladando sobre una plataforma a 40 grados, deberé descomponer en partes. ¿Por qué? Porque hay una parte del peso que está soportando la plataforma. Y por otro lado, el peso que yo deberé arrastrar o subir será menor que el peso del bloque, que es precisamente para lo cual estoy usando una plataforma y no lo estoy levantando a pulmón. Muy bien. Por otro lado, si el plano inclinado no existiera y yo tuviera que levantar la carga verticalmente, ¿cuál sería la tensión que tiene que soportar la cuerda? ¿Sería mayor, sería menor o sería igual? En este caso de lo que nosotros estamos planteando. Primera parte de la resolución del problema. Segunda parte de la resolución del problema. ¿Qué pasaría si en el instante en que la carga sube hasta el borde del camión, la cuerda se rompe o se desata la carga? Bueno, automáticamente la carga se deslizaría nuevamente por la plataforma. Entonces, la pregunta que nos hacemos en este caso para aprovechar un poco los tremendos conceptos de cinemática que hemos visto hace un rato. ¿Cuál sería la velocidad final que va a asumir la carga en el momento en que llega al suelo? Obviamente, si yo ya tengo la plataforma hecha, voy a tener que considerar la longitud de la plataforma, pero sobre los 40 grados. Es decir, voy a tener que calcular el espacio recorrido por la carga hasta que llegue al piso. El espacio recorrido no es 1,30 m hasta la altura de la plataforma del camión, sino todo el espacio que recorre hasta llegar al suelo por la plataforma. Por lo tanto, deberé calcular cuál es la longitud de la plataforma que yo debo tener en cuenta. Y en este caso, teniendo en cuenta que es un plano inclinado, la aceleración de la gravedad va a hacer su trabajo, pero no de manera completa.
porque el cuerpo no se desliza verticalmente hacia abajo, sino que se desliza más suavemente por una rampa. Por supuesto que el cuerpo va a descender. Ahora, ¿con qué aceleración desciende el cuerpo? La aceleración también es una magnitud vectorial. Por lo tanto, la aceleración hacia abajo es g, considerada g como 9,8 metros por segundo al cuadrado, tomando como un valor estándar dentro del sistema MKS. Y por otro lado, si yo tengo una aceleración g vertical, también, así como el peso, deberé descomponer vectorialmente la aceleración, por un lado, en la aceleración paralela al plano de inclinación y en otro lado, en la aceleración perpendicular al plano de inclinación, que esa no me preocupa porque esa se ve compensada por la parte del peso que yo estoy suponiendo que el plano me está ayudando a elevar. Muy bien, repasemos. Una vez que tenemos la situación planteada, ¿debo subir una carga por un plano inclinado? Debo calcular el peso de la carga, calcular cuál es la aceleración que sufre la carga en el plano inclinado, calcular la velocidad final, cuál es la velocidad final que asumirá la carga en esa situación una vez que haya recorrido el total de la plataforma, pero sobre todo, y lo más importante, es el diagrama de cuerpo libre o el diagrama de fuerzas vectoriales que debo suponer con la carga considerada como un punto. Una vez planteado esto, reúnanse en grupo, por favor, y bueno, fantástico, los veo en un rato para ver cómo les fue con la resolución del problema.
Bien, perfecto. ¿Cómo le fue? Bueno, ya veo que les salió todo. Fantástico. Eso me encanta porque quiere decir que están entendiendo todo. Eso es fantástico. La idea de trabajar en grupo es porque cada uno también puede ir aprendiendo de lo que cada alumno aporta y también de alguna manera explicarse otras cosas a medida que lo va haciendo. Es una cosa muy importante el hecho de hacer uno mismo el ejercicio, sobre todo en física, digamos que se basa fundamentalmente en experimentos. Este es un experimento teórico, pero un experimento al fin, de alguna manera, y eso tiene que ver con parte de lo que la física es, experimentar y ver qué pasa, de alguna manera, y calcular, sobre todo. Veamos, primero que todo había que calcular el peso del bloque. Para calcular el peso del bloque, habría que tener en cuenta el volumen del bloque y el peso específico de la madera de pino que estamos considerando como parte de ese bloque. ¿Cómo le fue con eso? Bueno, era bastante fácil, solamente que había que tener un pequeño detalle en cuenta, que es la notación científica. En física hay un montón de cálculos que son con notación científica, porque precisamente hay valores o magnitudes que son excesivamente grandes o excesivamente pequeñas, que es para lo cual la notación científica sirve. En este caso, si decíamos 0,5 por 10 a la 3 kilogramos fuerza por metro cúbico, eso quiere decir que si tengo un metro cúbico de madera de pino, lo que tengo son 500 kilos de madera. Si les fue más o menos bien con ese cálculo, les debería haber dado 648 kilos. Bien, fantástico, les dio todo fantástico, muy bien. Ahora, una cosa interesante, para pasar al sistema MKS, que por ahí necesitamos nosotros para trabajar, debemos multiplicar, o deberíamos haber hecho eso, para tener también el peso expresado en newtons, que forma parte del sistema fundamental que se usa en la física completamente, mucho más que el sistema técnico o el sistema CGS, que es para medidas muy pequeñas. Deberíamos haber multiplicado esta carga por 9,8, que es la conversión que debo hacer entre kilogramos fuerza y newton. Si hacen eso, el resultado les dará 6.350,4 newton. Perfecto, bien, bárbaro, esa parte genial. Ahora, me interesa sobre todo ver cómo les fue con el planteo del diagrama de cuerpo libre. Fíjense en la placa que sigue para ver si han hecho una cosa más o menos parecida a esta. A ver, tengo en la carga que está subiendo por el plano inclinado la tensión de la cuerda y el peso. En realidad tengo esos dos vectores. El peso, por un lado, es vertical, por lo tanto debo descomponerlo en el sistema que está marcado ahí. Siempre que una carga o cualquier cuerpo se mueva en una dirección X, me conviene siempre plantear el sistema de coordenadas en esa dirección, para que yo tenga que descomponer menos fuerzas. Entonces, si hubiera hecho un sistema de coordenadas vertical y horizontal, hubiera tenido que descomponer la tensión de la cuerda en dos sistemas o en dos vectores X e Y, y eso me hubiera complicado el asunto. Obviamente, las fuerzas que son perpendiculares o paralelas difícilmente se den en la realidad. Siempre tengo alguna situación como esta, en la cual tengo que plantear yo algún esquema. Ahora, planteado eso, es decir, planteado este esquema de cuerpo libre, debemos ver de alguna manera dónde está el ángulo. Eso es muy importante. Fíjense, por favor, nuevamente en la placa a ver si lo hicieron bien y apropiadamente a cómo debería verse de alguna manera el cálculo del diagrama. Si nosotros planteamos que los 40 grados están entre el plano inclinado y el suelo, vamos a ver que si observamos la placa, vemos que el ángulo se trasladará, digamos, por líneas perpendiculares al ángulo que existe entre el peso y la componente vertical Y. El peso es perpendicular al suelo y la componente vertical Y es perpendicular al plano de la plataforma o el plano inclinado. Entonces, ahí están los 40 grados. Aplicando trigonometría, brevemente, ahí deberemos plantear una suerte de fórmulas y hacer una sumatoria de fuerzas de manera de deducir los valores. Ojo, no es necesario que lo hagan exactamente así, pero de alguna manera tener una
una cierta simetría o sistema para llevar esto adelante, me ayuda dentro de la resolución del problema. Ahora bien, si hemos planteado correctamente este diagrama de cuerpo libre, las ecuaciones de fuerzas y vectores que surgen son las que vamos a observar ahora en la siguiente placa. Fíjense por favor, el peso ya lo hemos calculado, ¿tá? Es muy importante, quiero destacar acá, que notemos siempre o que nos recordemos siempre de las magnitudes que tiene la física en este caso. Es decir, no tiene ningún valor tomar 648 como un valor X o 6350 sin darle la magnitud de lo que yo estoy hablando, porque si no sería una forma de perder información. Ahora, longitud del plano inclinado, eso también forma parte de algún cálculo que vamos a tener que hacer para más adelante. Si yo usé la trigonometría de la misma forma, la longitud será la hipotenusa dentro de un triángulo rectángulo. Si yo calculo o despejo la fórmula, tal como ya sabemos de algún concepto trigonométrico anterior, podremos averiguar la longitud del plano, que será de 2 metros. Ahora, sobre todo fíjense en las fórmulas que están abajo. Las fuerzas en X, en este caso X lo tomamos como la dirección del plano inclinado. Y Y, las componentes de fuerzas Y, sería la dirección perpendicular al plano. Ok, sumatoria de fuerzas en X, dirección del plano inclinado. Fuerza o tensión T de la cuerda menos la componente del peso que está en el plano inclinado, que si lo hicieron correctamente sería el peso multiplicado por el seno de 40 grados. Obviamente que eso está igualado a 0, porque estoy suponiendo de que acá el cuerpo o se está moviendo muy despacio o estoy subiendo despacio con la cuerda y obviamente no estoy acelerando el cuerpo de ninguna manera. Cuando hacemos eso y despejamos de alguna manera la tensión, sería igual al peso por el seno de 40 grados, automáticamente ese seno de 40 grados hace que multiplicado por el peso la tensión sea menor al peso total. Entonces ahí es donde yo estoy usando el plano inclinado a mi favor, porque estoy reduciendo la fuerza que debo hacer para levantar la carga. Si calcularon correctamente, les habrá dado algo como 4082 newton, si lo expresaron en newton, o 416,5 kilogramos fuerza. Aclaro acá que por ahí en algún libro de física pueden encontrar los kilogramos fuerza con un vector o con una flechita arriba. Es decir, la palabra kilogramo como tal representa un valor de masa, que será un tema de módulos posteriores. Pero acá en este caso el kilogramo fuerza es un kilogramo de peso, que habitualmente se distingue con el kilogramo común que nosotros decimos que es una unidad de masa. Si hicimos esto, bueno, acá les agregué el cálculo de la fuerza normal. La fuerza normal sería la reacción a la componente del peso perpendicular al plano. En este caso, la fuerza normal, que evita que el cuerpo también caiga en la dirección del plano, se calculará como el peso por el coseno de 40 grados, porque es precisamente la otra componente, la que me faltaba. Estos conocimientos de trigonometría son básicos y esenciales para trabajar con cualquier situación en la cual yo hable de fuerzas concurrentes. En este caso, la normal, sí, lo hicieron, en este caso yo lo agregué para que simplemente lo tengan como a modo de referencia, me daba 496,4 kilogramos fuerza. Por un lado, esa parte del problema me indica que, si ustedes observan, de los 648 kilos que pesa este bloque de madera, yo en realidad estoy desplazando 400 kilos. Me he evitado bastantes problemas con el hecho de tener simplemente un plano inclinado a 40 grados. Muy bien. Segunda parte del problema o resolución número 2. Pasemos a la parte que habla de la cinemática, en este caso, que es lo que el cuerpo se sujeta en el caso de el deslizamiento hacia abajo de la plataforma. ¿Cuál es la aceleración que sufre el cuerpo? Bueno, si yo tengo un cuerpo que se desliza por una plataforma inclinada a 40 grados, la aceleración que sufre ese cuerpo no es, por supuesto, la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque ahí la gravedad está ejerciendo solamente una componente de su poder total en la dirección en la cual el cuerpo se desliza. Si el cuerpo se deslizara verticalmente, ahí sí podríamos decir que la gravedad hace su trabajo totalmente. Ahora bien, veamos.
Si la aceleración como vector es, por un lado, el vector que es vertical y el vector que es horizontal, teniendo en cuenta de que nosotros trabajamos con aceleración vertical, por supuesto horizontal, teniendo en cuenta el plano, claro, vamos a calcular o deducir algo parecido a lo que vimos con el peso, porque en realidad es el peso el que se descompuso en X e Y y por tanto la aceleración también. Aceleración en el plano inclinado, que es lo que va a sufrir el cuerpo realmente, o el conjunto de este bloque de madera, será gravedad, 9,8, por el seno de 40 grados. Si hicieron correctamente ese cálculo, les da algo así como 6,3 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que va a sufrir el bloque en el momento en que se deslice por el plano inclinado. Muy bien. Si, respondiendo a parte de la pregunta que habíamos hecho antes, si la fuerza hubiera sido totalmente ejercida hacia abajo, la aceleración hubiera sido G, por otro lado. Ahora bien, si esa fuerza es planteada de esa forma, también debemos tener en cuenta que, así como se desliza con una cierta aceleración, demorará un cierto tiempo en llegar al suelo y con eso podremos calcular la velocidad final que tiene el cuerpo también para trabajar. En este caso, pueden haberlo deducido, pueden haberlo sacado del apunte o pueden haberlo hecho de diferentes maneras, pero imagínense el tiempo final o el tiempo que tarda el bloque en llegar desde arriba de la plataforma hasta la base de la plataforma. Nosotros dijimos en el apartado anterior que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, fórmula de velocidad. Ahora bien, en este caso digo, la aceleración no la tenía yo de alguna manera, y el tiempo tampoco lo tengo, o la velocidad final tampoco la tengo. Tengo demasiadas variables que no conozco para usar esa fórmula. Ahora bien, si yo sé que la plataforma tiene 2 metros de largo, porque yo sé que lo que calculé a partir de la trigonometría, obviamente tengo que subir 1,30, pero la plataforma total inclinada tiene 2 metros, entonces yo puedo decir lo siguiente. La base del bloque se va a desplazar 2 metros por esa plataforma. Entonces, escriban, sí, escriban ahora, sí. X final, igual, si ya lo escribieron, igual, lo escriben igual, no importa. Entonces, X final igual a X0 o X inicial más V0 por T o velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ok, si yo me planteo en la parte de arriba de la plataforma, en el punto en el que yo estoy trabajando, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, X0 vale 0, porque estoy exactamente en el punto que quiero empezar. Velocidad 0, en el momento que se corta la cuerda, el objeto no tiene ninguna velocidad, así que también vale 0. Entonces, en este caso me queda, escriban también, velocidad final igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Despejar en este caso el tiempo será pasar el 2 que está dividiendo para el otro lado multiplicando, 2 por la velocidad, y pasar la aceleración que está multiplicando al otro lado dividiendo. O sea que el tiempo al cuadrado me quedará como 2 velocidad final sobre aceleración. Pasemos el cuadrado como raíz cuadrada y vamos a poder calcular alevosamente el tiempo de caída del objeto. Esa fórmula, que obviamente la pueden ver y la pueden deducir, la pueden sacar del libro, siempre se deduce de los movimientos de cinemática tradicionales. Así que ténganla siempre en cuenta porque me sirve para la caída libre de cualquier objeto en general, por un plano inclinado o desde el aire, verticalmente o como sea. En este caso, si calcularon correctamente el tiempo, les debe haber dado un resultado que permite con esto calcular la velocidad final. Multiplicada la velocidad final, en este caso, o la aceleración que yo tengo por el tiempo, recordemos que la velocidad final es igual a aceleración por tiempo. Entonces, si calculé el tiempo y después calculé la aceleración, les dio algo así como 5 metros por segundo o 18 kilómetros por hora si hacemos la conversión. Ahora, chispeen abajo, por favor, donde dice velocidad final. Dice raíz cuadrada de tal cosa. Bueno, esa es una formulita extra que yo les voy a dar que está buena, que la sepan, porque parte de la siguiente conclusión. Anoten. Sí, anoten ahora. Ya, anoten. Aceleración igual a velocidad final al cuadrado. ¿Están anotando? Eso. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido todo 2 por x o 2 por la distancia que estoy recorriendo.
Si ustedes tienen en cuenta que en este caso la velocidad final la tengo, en este caso, o es lo que quiero calcular, y en este caso la velocidad inicial vale 0, pueden de alguna manera despejar el valor de x a través de la fórmula que tengo ahí. Entonces la velocidad final se puede despejar de allí, pasando el 2 por x, multiplicando para el otro lado y luego despejando la velocidad final a partir de ahí. Es decir, para calcular la velocidad final tenemos varias fórmulas. Ahora, esta que les acabo de dar les permite calcular aceleración o velocidad final teniendo en cuenta directamente la distancia que yo recorro y no pasar por la etapa del tiempo. Por eso se las quería dar como a modo extra de cálculo dentro de lo que nosotros hemos visto. Un detalle importante también es que tenemos que hacer conversiones de unidades por ahí. 1 metro por segundo quiere decir 0,001 kilómetro por segundo. Ahora bien, 0,001 kilómetro dividido 1 sobre 3600 horas, que sería lo que corresponde a la fracción de un segundo, me permite pasar a kilómetro por hora. O sea, repito, si ustedes de alguna manera multiplican por 3,6, automáticamente van a encontrar la velocidad en kilómetros por hora. De kilómetro por hora a metro por segundo, si quieren dividir por 3,6, van a encontrar automáticamente la velocidad en metros por segundo. Por ahí puede ser conveniente trabajar con una con otra, pero de alguna manera es para que cerremos un poco esta cuestión. Bueno, ¿cómo le fue? Enfoquémonos en el proceso. Me importa sobre todo el proceso. Si pudieron deducir los resultados, por ahí, bueno, a uno se le puede haber pasado algún detalle. Yo estoy planteándolo a manera tradicional, planteando ecuaciones, rígidas ecuaciones. En realidad es una forma buena de trabajar, pero pueden tener varias opciones de deducción. Y sobre todo, si lo han discutido, pueden haber llegado a otros cálculos. Muy bien, gente, espero que les haya servido. Esto es una situación de aplicación en la cual, bueno, hemos practicado algunas fórmulas. Pasemos a ver algunos ejercicios referidos a este tema también. Bien, tomemos a modo de ejercitación algunos conceptos complementarios de la situación problemática que hemos visto, que la han hecho muy bien o que la han intentado hacer con gran éxito, y veamos a ver a dónde nos llevan otras deducciones y aplicaciones de lo que vamos a ver en cuenta. Problema número 1, vamos a resolver de 3 problemitas. Fíjense, si el plano inclinado del camión hubiera formado un ángulo de 55 grados con respecto al eje horizontal, un ángulo mayor, ¿cuál sería la tensión en la cuerda que tira de la carga? Lo primero que tenemos que pensar nosotros o imaginarnos es que el plano inclinado tiene un ángulo mayor con respecto al horizontal. Eso provocaría que la tensión de la cuerda sea mayor, que sea menor o que sea exactamente igual. Muy bien, perfecto, exactamente. Si yo tengo un ángulo mayor, quiere decir que voy a tener que hacer más fuerza. Bueno, intuitivamente uno puede pensar en eso. Quiere decir que uno va a tener que hacer más fuerza ahora para levantar la carga. Ahora, sigue siendo un plano inclinado, así que no va a ser el peso total de la carga. En este caso, el peso total de la carga sería lo que hubiéramos tenido que levantar nosotros si hubiéramos planteado directamente la carga desde el piso y levantarla con la polea. Hubiéramos tenido que plantear un valor tal como el peso total de la carga, 6.350,4 newton. Entonces, dentro de las opciones, las voy a leer a las opciones, fíjense. Opción 1, 5.202 newton. Opción 2, 4.082 newton. Opción 3, 6.350,4 newton. Opción 4, no puede calcularse el resultado, cosa que puede ser parte del planteo del problema. Opción 5, 416,5 kilogramos fuerza. Bueno, cuidado con eso porque por ahí el resultado, si me lo están planteando en newton y en kilogramos fuerza, voy a tener que hacer algún traspaso de alguna manera de una unidad a otra, si es que lo que quiero hacer es averiguar el resultado. Si tuviera que pasar en este caso, de 416,5 a newton, debería multiplicar por 9,8 para ver si me da el resultado que quiero. Ahora, suponiendo que yo debo plantear la misma situación, y de hecho es la misma, solamente que cambie el ángulo, la tensión de la cuerda será, a ver, ¿qué cálculo habrá? Fíjense en la formulilla que usamos nosotros cuando hicimos el diagrama de cuerpo libre, recién, o cuando hicimos la resolución del problema.
Nosotros dijimos que la tensión en la cuerda era igual a el peso multiplicado por el seno de 40 grados. Bueno, en este caso va a ser el peso multiplicado por el seno de 55 grados. Sí, tal cual, tan simple como eso. Si hacemos el cálculo, les da algo así como 5.201,8 newton, que, bueno, aproximaré a la respuesta que más sea acorde a esa situación. En este caso, la respuesta correcta es precisamente 5.202 newton dentro de la grilla de valores o de opciones correctas que tenemos ahí. Pero de todas formas, yo podría haber deducido antes ya que el peso total de la carga no era seguro, porque sigue siendo plano inclinado. Ahora, 4.082 newton hubiera sido la situación que yo tenía en el caso anterior. Es decir, si cambié el plano inclinado, cambié la carga. Entonces eso lo podría haber despejado o eliminado como opción antes de ver esto. Luego, no puede calcularse, tampoco es cierto, porque realmente sí puedo calcularlo. Y finalmente, cuando hago el cálculo, bueno, tiene que darse alguna de las respuestas correctas. Siempre hay algunos distractores en los cuales, si yo hago la deducción correcta, puedo eliminar dentro de una opción múltiple, como van a tener en este caso todos los tipos de evaluación que plantea la materia. Pasemos, por favor, al ejercicio 2, otra aplicación de este concepto. Leo el problema. Si no hubiera plano inclinado, es decir, que la carga se eleva de manera vertical, y sobre la plataforma de un camión, o sea, del camión que estoy utilizando, estuviera instalado un torno. No tengo ahora una polea simplemente que es para cambiar la dirección de la fuerza, sino que tengo un torno con una manivela que yo giro y la máquina simple me permite subir la carga. Dice, la palanca de giro es 3 veces mayor que el valor del radio del cilindro. Bueno, aquí me tengo que acordar un poquito, fíjense a ver si alguno se puede ir fijando en la parte que habla de torno, como cuernos tengo que hacer para hacer la disminución de fuerza, digamos, o si hay algún cambio, digamos, si tengo una fuerza, o qué tengo que usar. Eso, muy bien. Cuando trabajamos nosotros con fuerza, o en este caso en un torno, el torno me permite reducir la fuerza que estoy ejerciendo a través del momento de una fuerza. Momento es igual a fuerza por distancia. El momento, fuerza, por la distancia o recorrido de la manivela es igual al momento fuerza por la distancia de radio de giro que voy a subir. Ese simple cálculo me permite, dada la relación que tengo entre los radios o los diámetros, deducir que puedo deducir reduciendo drásticamente el valor de la fuerza. Nosotros hablamos de que en el plano inclinado yo reduje, bueno, de 6.000 y pico de newton a 4.000 y pico de newton. Bueno, acá, como les estoy planteando acá, si la palanca de giro es 3 veces mayor que el radio medio del cilindro o tambor, quiere decir que en este caso F por D mayúscula igual a F por D minúscula y la relación es de 3 a 1. Bien, exacto, tengo una reducción a la tercera parte del valor del peso. Ahora guarda, el peso debe ser el peso total de la carga. Estoy levantando 6.000 y pico de newton, entonces debería, de alguna manera, dividir por 3 para que el resultado planteado forme parte de la solución. Esos 6.000 y pico de newton, dividido por 3, nada más que eso, digamos, es un simple planteo y se puede deducir, me dará un tipo de resultado. ¿Cuál? ¿Qué resultado será? Opción 1, 5.202 newton. Opción 2, 6.350,4 newton. Opción 3, 2.116,8 newton. Opción 4, 4.082 newton. Opción 5, 370,3 kilogramos fuerza. Hay algunas opciones, claro, a simple vista, que se pueden eliminar. Si yo tengo esa reducción posible, de alguna manera, deberé tener en cuenta que no puede ser el mismo peso y seguramente será más reducido. Ahora, no es más que una simple división por 3. Si hacen el cálculo, perfecto, eso da, muy bien. El resultado correcto será 2.116,8 newton. Siempre planteándolo en el sistema MKS. Perfecto. Bueno, miren, es bastante sencillo en realidad. Pasemos al tercer ejercicio. Cuando nosotros trabajamos en esta situación, podemos aprovechar todas las situaciones o todas las máquinas simples posibles. Entonces, hagamos una combinación. Si además del plano inclinado a 40 grados sobre la plataforma del camión, hubiera instalado un torno, no el mismo que recién,
Un torno, una máquina simple cuya palanca de giro es el doble que el valor del radio del cilindro o tambor sobre el cual se enrolla la cuerda. ¿Qué fuerza deberemos ejercer para levantar la carga? En este caso tengo una combinación de dos máquinas simples que me están ayudando a resolver el problema. Entonces, veamos. Yo tengo el plano inclinado, he podido reducir, vayan deduciendo a medida que veamos. Es bueno que estén ahí con la calculadora en la mano en todo caso para que vayan resolviendo todo lo que vamos viendo en este instante. Opción 1, 2041 newton. Opción 2, 4082 newton. Opción 3, 6350,4 newton. Opción 4, 4864,7 newton. Opción 5, 3175,2 newton. Bien, hay que ver en este caso de que si yo tengo una palanca de giro que es el doble que el radio del cilindro, quiere decir que el momento de fuerza que yo puedo hacer es el doble. Por lo tanto, yo voy a ver reducida a la mitad la fuerza que debo hacer para levantar la carga sobre el plano inclinado. Perfecto. Ahora, fíjense que hay una relación. Dentro de los valores hay valores y mitad de valores. Así que en este caso ya podría ir deduciendo algo. Ahora bien, la mitad de la carga no va a ser la mitad de la carga completa. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que trabajar de alguna manera también con la ayuda del plano inclinado. O estoy trabajando gracias a eso. Cuando trabajamos nosotros uniendo que la fuerza se divide por la mitad al utilizar un torno cuya palanca es el doble que el radio de giro. Y a su vez, la fuerza o el peso al utilizar el plano inclinado ya se había reducido, por otro lado, a 4082 newton, la respuesta correcta será, Sí, muy bien, bárbaro, perfecto. Todos plantearon la respuesta correcta. 2041 newton. Estoy aprovechando las dos condiciones. Bueno, fíjense que en realidad he podido reducir la carga de alguna manera igual que en el caso anterior. Pero también uno dispone de recursos. Si tuviera yo un aparato mecánico para poder subir la carga, mejor, me evito hacer todo este trastorno y pasaría directamente a la próxima etapa. Bien, ¿qué les pareció? ¿Pudieron deducir correctamente? Más allá de los resultados, lo importante es el procedimiento mental que yo estoy haciendo para que funcione mi ejercicio. Mientras más situaciones yo me plantee como estas, entonces más intuición comienzo a tener con respecto a la resolución de la fuerza, a la fuerza concurrente o al momento, si está aplicado de alguna manera. Pero no hay más fórmulas que estas tampoco en este módulo. Muy bien, excelente. Ya hemos practicado un poco con algunos ejercicios. Hagamos una reflexión sobre el cierre de este módulo. Bien, perfecto. Hemos trabajado, practicamos fórmulas, resolvimos completamente una situación real. ¿Qué nos queda por decir? ¿Qué cosas hemos aprendido nosotros en este módulo de alguna manera? Bueno, primero sobre magnitudes vectoriales, hemos practicado mucho sobre eso. Y también algunas magnitudes escalares que nosotros podemos encontrar ahí. En este caso, bueno, algunas pueden ser parte de la resolución del problema. También recordar que hemos aprendido a utilizar notación científica y también hacer pasaje de una unidad a otra. Eso es parte de lo que tengo que practicar de alguna manera. La notación científica, repetimos, es fundamental para muchísimos cálculos que se hacen en física porque precisamente los valores por ahí son o excesivamente grandes o excesivamente pequeños. Para esto yo les recomiendo, si no lo han hecho, repasar un poquito las reglas de potenciación. Por ejemplo, si yo digo que un megámetro es 1 por 10 a la 6 metros y un hectómetro es 1 por 10 a la 2 metros, la pregunta es, ¿cuántos megámetros es un hectómetro? O viceversa, ¿cuántos hectómetros es un megámetro? Bueno, ahí tengo que hacer una pequeña división. Si ustedes dividen 1 por 10 a la 6 dividido 1 por 10 a la 2, ahí hay que practicar un poquito el tema de la regla de potenciación, que es parte de las conclusiones que quiero darles. Sería 1 por 10 a la 4. Hacen la diferencia. El cociente de potencias es simplemente o se obtiene restando los exponentes de las potencias.
de igual base, obviamente, potencia de igual base. Bueno, eso es parte de lo que quiero que repasen como parte de la conclusión y cierre para que la tengan clara con esto. Obviamente que la matemática siempre va a formar parte de los cálculos que vamos a hacer acá. Composición de fuerzas. Las fuerzas no se suman directamente, algebraicamente, como hemos visto, sino vectorialmente. Imaginarme la fuerza, eso es lo más importante, poder ver a dónde está aplicado. Yo cuelgo un cuadro de un clavo y el ángulo que forma el hilo es de 30 grados. ¿Cuáles son las fuerzas que hay ahí aplicadas? El clavo. Si me doy cuenta rápidamente de eso, quiere decir que ahí estoy adquiriendo esa conciencia de física que necesito después para resolver ciertos problemas reales o por lo menos para concluir algunas situaciones reales. Acompáñenme, por favor, con la siguiente placa para que vean otras cuestiones que hemos visto nosotros dentro de este módulo. Uno es las diferentes clases de máquinas simples que me ayudan a resolver el problema de aumentar o disminuir la fuerza. Palancas, poleas, planos inclinados con todas sus variantes, con sus ángulos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, que era velocidad constante, y movimiento rectilíneo uniformemente variado, que era a aceleración constante. Les planteé varias fórmulas, el planteo de fórmulas fue lo más variado posible, pero tampoco hay que salirse de esas fórmulas. Tenemos una fórmula de posición final, una fórmula de velocidad final y les di también una fórmula aparte de las fórmulas más sencillas, como que velocidad es igual a distancia sobre tiempo o que tiempo igual a distancia sobre velocidad, tenemos la fórmula de velocidad final, la fórmula de distancia o x final y la fórmula de la aceleración que les di, que es esa última que hemos utilizado en la resolución del problema. Con esto es suficiente para que podamos hacer la práctica correspondiente y pasar exitosamente al siguiente módulo. Gente, muy felices ejercicios. Los veo en el siguiente atrapante módulo de física. Hasta luego.